creyó en lo que yo le dije. ¿Sí o no? Ella quizás creyó, dio por sentado de que yo le dije, ven, que yo te agarro, no te preocupes, no te va a pasar nada, yo estoy aquí. Pero ¿qué fue lo que la impulsó a tirarse? La fe. Porque confió. ¿Sí o no? En un momento dado yo me salí del área del tobogán y ella vino como se dio cuenta y, ¿qué pasó? ¿Dónde está papi? Hasta que yo me puse de nuevo. ¿Por qué? Porque ella confía en lo que su papá le dijo. No solamente lo cree, confió. De esa manera es que nosotros confiamos en Dios, confiamos en Cristo por la fe. Y es por eso que, por la fe que en Cristo que somos justificados. Tenemos paz para con Dios. Ya no hay guerra entre Dios y yo. Ya no hay ira de parte de Dios contra mí. Somos justificados. Miren cómo dice la segunda parte del verso 2. O la primera parte del verso 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Todo esto ocurre por gracia, mi hermano. Por gracia. Es algo que usted y yo no nos merecemos. Ser justificados delante de Dios, declarados no culpables de pecado delante de Dios, esto ocurre por gracia. Y esto me lleva a la segunda misericordia de Dios que yo veo, y es esperanza de la gloria de Dios. Mira cómo dice el verso 2, la segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Mis hermanos, el Evangelio no termina solamente con el perdón de los pecados. No es, somos perdonados, justificados y ya, hasta ahí se acabó la cosa. No, Él nos da esperanza de que vamos a estar en un día viviendo eternamente en la gloria de Dios. La esperanza de un mundo mejor, libre de sufrimiento. ¿Usted se ha puesto a mirar cómo está este mundo? Es más las malas noticias que uno ve que las buenas, ¿sí o no? Y un mundo que duele, como que sufriente, un mundo de que donde quiera que tú te metes, quizás te sientes inseguro de donde estás por la maldad como se ha multiplicado en este mundo. No, mi hermano, la Biblia nos da la esperanza de que vamos a estar en un día en un mundo mejor que este. La palabra esperanza en la Biblia no es como nosotros definimos esperanza. Nosotros definimos esperanza quizás como que I hope that happens. ¿Sí o no? Como que yo espero que eso pase. Si no pasa, pues ni modo. Pero yo espero. Tengo la esperanza. No, la esperanza que habla la Biblia es seguridad, es confianza. De hecho, es sinónimo de fe. Es confiar de que eso va a suceder. Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que no se ve. Ahí está la esperanza. Esperanza es eso. Miren cómo Pablo abunda más un poco en el capítulo 8 a los romanos, comenzando en el verso 18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos la esperanza de que vamos a estar en la gloria de Dios en un futuro. Es triste ver en este mundo cómo la gente vive sin esperanza. La gente
creen que pues este mundo es lo que es ya, después de la muerte ya, todo esto se acabó. Y en este mundo así como está, tan corrompido como está, tan manchado por la maldad, la gente trata de vivir la mejor vida posible, la mejor vida más placentera. ¿Por qué? Porque esta es la esperanza que tienen, este mundo. No, mi hermano, nosotros tenemos una esperanza mayor. Tenemos la esperanza de que vamos a estar con Dios en la eternidad. Pero no vaya muy lejos. Muchos cristianos que yo he visto que dicen tener la esperanza, pero no viven conforme a ella. En una ocasión yo estaba hablando con un hermano y este hermano me estaba contando cómo hubo un momento dado, bueno, en ese momento, hacían un par de semanas, no, digamos, y él dice, hace un par de semanas atrás yo estaba como que, este estado que yo creo que todos nosotros pasamos por eso, ¿no? De como que no estamos muy bien conectados con Dios, no leemos la Biblia como debiéramos, no oramos como debiéramos. Era como que de ese tiempo, ¿no? Que a veces uno está desconectado de la comunión con Dios. Él me dice, yo estaba así de esa forma, güey, hermano, al punto de que si llegaba a Cristo me quedaba. Y yo me quedé, tú no tienes la esperanza de que cuando Cristo venga, tú te vas a ir con Él. Una de dos, o estás basando tu salvación en la obra, porque si Cristo llega y te encuentra en un pecadito, o sea, ¿por eso te vas a quedar? ¿O verdaderamente tienes la esperanza que Pablo habla aquí? Porque eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que yo tengo la esperanza. Y no es que yo ahora viva en pecado, vamos a tocar ese tema más tarde, pero no es que yo vaya a vivir en pecado y como quiera me voy, no. Pero Dios sabe que yo voy a fallar, Dios sabe que yo voy a caer de vez en cuando, pero la esperanza está. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, la esperanza está ahí. Mira lo que dice Romanos 12:12. Dice, gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Esta esperanza está basada en el amor de Dios al darnos su Espíritu Santo. Vayamos una vez más al capítulo 5, versos 5 al 8. Dice, y la esperanza no desilusiona, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas, dice Pablo, miren esto, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pablo dice, es difícil que alguien muera por un justo. Bien raro, ¿sí o no? Bien raro que pueda conseguir a alguien que pueda morir por un justo, o quizás por alguien bueno. Imagínese morir por un impío. Eso es lo que Pablo dice aquí. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no buenos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y ahí está otra misericordia de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Lo explicaba el pastor. Va a llegar un día en que Cristo va a regresar. Para nosotros los hijos de Dios va a ser un día de alegría, va a ser un día de gozo, va a ser ese día que tanto estábamos anhelando todos los días. Pero para el impío va a ser un día de juicio. Ese día no ha llegado, pero va a llegar el día en que Dios va a derramar su ira en este mundo malvado. Miren cómo dice Hechos 17, 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Dios ha designado ese día en que Él va a juzgar al mundo. Y aquel que no se ha arrepentido, que no ha recibido la paz de Dios, que no ha sido justificado, va a sufrir su ira.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Qué significa eso? Como ladrón, lo decía el pastor, no se sabe cuándo llega, por eso deberíamos levantarnos todos los días. ¿Será que viene hoy? Hoy llega, y a lo mejor no tengo ni que ir a trabajar porque hoy llega. Porque no se sabe. El ladrón no le va a decir a usted, tú vas a estar por tu casa hoy. Sí, porque va a pasar por ahí y va a jugarme un par de cosas. No va a hacer eso. Él va a llegar cuando menos usted se le espere. De esa manera, el día del Señor va a venir como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. And that's not global warming. I mean, lo podemos llamar global warming, pero ya estaba establecido por Dios de hace tiempo. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice Pedro, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Ahí está la esperanza, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, la esperanza. En Romanos capítulo 2, versos 4 y 5 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Pablo, mas por causa de tu terquedad, por no querer arrepentirte, estás acumulando ira. La gente no piensa en eso. La gente se cree que el muerto al hoyo y ¿cómo es que se dice? Y el vivo al baile. O sea, no, estamos acumulando ira en el día de la ira, si es que no me he arrepentido. Y esto me lleva a otra misericordia de Dios en el Evangelio, y es la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Miren lo que dice el verso 10 del capítulo 5 de Romanos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ya no tengo enemistad con Dios, ya estoy bien con Él. Yo creo que esa es la manera que lo puedo decir. Hice las paces con Él. Ya Dios hizo las paces conmigo, Él me ama, yo lo amo, he sido reconciliado con Él. Entonces, como parte de las misericordias de Dios en el Evangelio, por pura gracia, somos justificados delante de Él, tenemos paz para con Él, tenemos la esperanza de la gloria de Dios y seremos salvos de la ira del justo juicio de Dios al ser reconciliados con Él. Ahora surge la pregunta, ¿cómo entonces yo aplico todas estas verdades a mi vida? ¿Qué resultados debe haber en mi vida entender todas estas cosas? Bueno, lo primero que yo creo que ocurre, una de las cosas que ocurre es que somos libres del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Este pasado viernes estuvimos celebrando la Cena de la Pascua. Y la Cena de la Pascua es una ceremonia que Dios instituyó al pueblo de Israel con el mero propósito de que ellos se acordaran de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó con mano fuerte. Entonces, it was amazing para mí, porque es que, lo voy a decir, pastor, pero es que si usted no pudo estar con nosotros el viernes, too bad, se lo perdió. Porque es que era aprender cómo cada elemento tiene su significado, su simbolismo, todas esas cosas, pero la enseñanza general de todo lo que es la cena de Pascua simboliza de que cómo Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, no solamente físicamente, pero lo sacó de la esclavitud del pecado de Egipto. Y más tarde llegó a simbolizar en que Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Muchos pensarán que, bueno, vamos a leer capítulo 6 de Romanos. Miren cómo Pablo lo dice acá.
capítulo 6, verso 1. Él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué concluiremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué él hace esa pregunta? Bueno, si usted lee el final del capítulo 5, él está explicando cómo a través de Adán, por un pecado, ¿cuántos pecados cometió Adán? Uno. Bueno, después de ese uno quizás más. Pero uno fue el que trajo la condenación. Después dice, en el verso 20, que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que el versículo 20 del capítulo 5. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Qué significa eso? Bueno, que antes no había ley, pues no se sabía qué era pecado y qué no era, pero cuando la ley se introdujo, y como nosotros estamos diseñados a violar la ley por naturaleza, pues la ley se introdujo para que pecaran más. Si viene uno de estos hermanos que trabaja aquí en nuestras facilidades y pintan una pared y le ponen un letrero, pintura fresca, no tocar, va a venir un curioso y le va a meter el dedo a la pared. ¿Por qué? Si la ley está ahí, no lo toque porque está mojado. Va a venir ya sea niño o adulto, ¿no? Pero mayormente los niños, ay, deja ver. ¿Por qué? Porque estamos diseñados a violar la ley. Mientras más hubo ley, dice Pablo, que abundó el pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso es que él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Verso 3 del capítulo 6. O verso 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. A eso es lo que significa el bautismo. Cuando la persona viene acá, el bautisterio está ahí debajo de la batería, por eso es que yo señalo para allá. Cuando la persona viene acá y el pastor sumerge a la persona en el agua, eso significa o simboliza de que esa persona está muriendo al pecado. Cuando el pastor la saca del agua, significa que esa persona se identifica con la resurrección de Cristo que está resucitando para una nueva vida. Por eso es que el bautismo es bien serio. El bautismo no te salva, obviamente, pero es un testimonio que nosotros damos al público. Es como si yo me trepara en el techo de un edificio y yo dijera a toda voz, voy a empezar a vivir una vida en Cristo. Es lo mismo. Por eso es que hay mucha gente que se bautizan, pero no tienen, saben que no saben. No tienen conocimiento de lo que están haciendo, porque le están diciendo al mundo, yo he muerto a mi pecado y he resucitado para una nueva vida. Pero aquí yo creo que Pablo también lo pone un poco más literal, porque él dice en el bautismo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Es como decir, bautismo significa sumergir, ¿no? Es como decir, yo me sumerjo en Cristo, como que Cristo me cubre, ¿no? Y por eso he muerto al pecado. Porque si hemos sido unidos a Él, verso 5, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin, míralo aquí, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él, por cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, mira el verso 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado, verso 14, no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ya el pecado no tiene dominio sobre mí. Antes yo hacía pecado. Antes mi naturaleza me llevaba más a hacer el pecado. Pero cuando la misericordia de Dios y su gracia me alcanza con el Evangelio, yo soy liberado del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre mí. Voy a pecar de vez en cuando, pero ya no es que el pecado me domina. Muchos pensarán que libertad es poder hacer lo que uno quiera. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Libertad es hacer lo que yo quiera. Pero desde la perspectiva de Dios, usted y yo somos esclavos de alguien. ¿Sí o no? Mira lo que dice Romanos capítulo 6, ahí donde estamos, en el verso 15. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ah, chévere. Estamos bajo la gracia, vamos a seguir pecando. A fuego, no. No. Él dice, de ningún modo, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Somos esclavos de uno de esos dos, o esclavos del pecado o de la justicia, lo cual es la rectitud moral. El problema es que por naturaleza somos esclavos del pecado, entonces libertad no es hacer lo que yo quiera, si es que soy esclavo de alguien. ¿Usted quiere comprobar eso? Tome, los que somos padres, tome a su hijo o a su hija y, digo, no le estoy diciendo que lo haga, ¿ok? Pero déjelo vivir como usted quiera, como él quiera. No le dé reglas, no le enseñe valores morales, déjelo que él viva como él quiera. Y después de un tiempo usted me avisa, a ver dónde va a parar. Porque su naturaleza pecaminosa lo va a llevar a hacer las cosas del pecado. No es lo que él quiera. Quizás eso es lo que él quiere, porque obviamente es la naturaleza de él. Pero si usted lo deja vivir como él quiera, mi hermano, mire, yo voy a decir esto y si usted no está de acuerdo conmigo, me puede invitar a un almuerzo, un café y hablamos, lo que sea. Pero no hay problema con que a un hijo se le dé una cosa de esta. No me crucifiquen todavía. No hay problema con que un hijo de nosotros tenga una cosa de esta. El problema es cómo se le controla. Esa es la generación que hay hoy en día. O sea, de hecho, en alguna ocasión hablaba con un hermano de este mismo tema y ese hermano me decía, mire, si estas cosas hubiesen existido en la generación de nosotros, guess what? Estuviéramos metidos en ella. Porque es lo mismo, es la generación. El problema es cómo se le controla. El problema es cómo usted le controla esa libertad aparentemente que él tiene. Uno lo que hace es que le suelta cuerda, ¿no? Le suelta cabulla, como uno dice. Déjalo que vaya. Cuando usted ve que se está descarrilando, aguántalo y vuelve y lo encamina. No hay problema con que se le den juegos de video a nuestros hijos, pero ¿cómo se le controla? Porque si usted lo deja que se siente ahí, horas largas jugando, especialmente esos jueguitos de hoy en día que son para adultos, que son de estar matando por ahí, que se ve hasta real, como lo que sucedió allá en Switzerland, I think it was, que este hombre hasta se grabó él con una cámara aquí en Facebook Live y se veía igualito que el videojuego. Bueno, me dicen, yo no vi el video, pero se veía igualito. Se metió a una iglesia, ¿fue una iglesia? No, una iglesia, algo así. De tantos que han habido, ya estoy confundido de cuál es cuál. Y mató un montón de gente. Mi hermano, si usted le da la libertad a su hijo a que juegue todas esas cosas y qué sé yo, cuando usted viene a ver, usted está criando un asesino en su casa. ¿El juego es la culpa del juego lo que él es ahora? No. El juego sí influencia mucho, pero es su pecado lo que lo vuelve así. Porque él está esclavizado al pecado, entonces si uno le da rienda suelta, lo que va a terminar es esclavizado a su pecado. Por eso es que tenemos que controlar. La misericordia y la gracia de Dios nos libera del pecado y nos hace una nueva persona.
Ocurre una transformación. Dice 2 Corintios 5:17 que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro interés no debe ser conformarnos solo con el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna, sino que debemos buscar vivir una vida de santificación, libre del pecado, en agradecimiento a Dios por sus misericordias. No es solamente, it's not enough con la salvación. Debemos buscar vivir libres del pecado. El pastor Herminio mencionó los presos, ¿no? Y cuando yo estoy allá, ayer lamentablemente yo no pude ir, le doy gracias a Dios por el pastor Herminio y los muchachos que van. Y pues yo por cuestión de trabajo pues no pude ir. Pero cuando he estado con ellos, yo les digo esto, yo les digo, ustedes, cada uno de ustedes tiene una condena aquí. Ya sea de 100, 10, 15, 20, 30, hasta de por vida. Y yo les digo, imagínense que viene una persona desconocida, usted no sabe quién es, va donde el juez que está tratando su caso y le dice, mira, tú ves aquel fulano que está allí, o fulano de tal, dame la condena de él a mí y déjalo a él libre. Y usted sale libre, porque aquella persona fue y cogió su condena. La pregunta que yo le hago a ellos es, ¿cómo usted se sentiría con esa persona? Usted tenía una condena de 30 años mínimo quizá, o de por vida en esa prisión. Viene esta persona y coge su condena por usted, él cae encerrado en la prisión, usted sale libre. Yo le pregunto a ellos, ¿cómo ustedes se sentirían con esa persona? Chacho, agradecido, que si esta. Usted, estando libre ahora y él encerrado, ¿usted viviría una vida que le ofendiera a él? Esa persona quizás tiene familia. ¿Usted va a ir allá a dañar a su familia, a dañar a su esposa, a sus hijos? ¿Va a vivir una vida constantemente ofendiendo a esa persona? Ellos dicen, no, de ninguna manera, si esa persona tomó la condena por mí. Bueno, de la misma forma, Cristo tomó la condena por nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir una vida que le ofende a Él? Libre del pecado. El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo en una ocasión, una vida no transformada es la marca de un corazón no transformado. Y un corazón no transformado es señal de una vida no regenerada. Ahora bien, quizás por fuera pudiéramos aparentarlo un poco, pero a lo mejor por dentro no hemos sido transformados todavía. Hace unas semanas atrás estuvimos compartiendo mi esposo y yo con los pastores y la hermana Silvia, y estábamos desayunando. Y la hermana Patricia, que no está aquí, yo no sé si está con los niños, la hermana Patricia, esposa del pastor, termina de desayunar y ella coge una manzana, ¿se acuerda de eso? La manzana. Ella coge una manzana, saca su cuchillo y la pica, y cuando la abre, podría por dentro. ¡Ay, Dios mío, está podrida! Y ella dice, y yo que la agarré porque era la más bonita que se veía, la más rojita, la más brillosa que se veía, mira, está podrida por dentro. Y el pastor Jaramillo viene y dice, eso nos da una enseñanza. Las apariencias engañan. Pero yo me quedé pensando, y yo decía, a veces nosotros somos así, bonitos por fuera, por más feo que seamos por fuera, pero bonitos por fuera, pero por dentro no hemos sido transformados, no hemos sido verdaderamente liberados del pecado. Cuando entendemos bien de qué se trata el Evangelio y la gracia y la misericordia que eso trae de parte de Dios, nuestro ser es regenerado a una vida nueva, libre del dominio del pecado. Un conferencista nos enseñó en una ocasión, él dice, si tu teología no transforma tu biografía, estás viviendo en hipocresía. Si tu teología no transforma tu biografía, estás viviendo en hipocresía. ¿Qué otro resultado se espera entonces de las misericordias de Dios en mí? Bueno, si Dios tuvo misericordia conmigo, Él espera que yo tenga misericordia con los demás. ¿Sí o no? Miren cómo dice Efesios capítulo 4, verso 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también os perdonó, así como también Dios os perdonó en Cristo. Mis hermanos, la gente,
el prójimo, el hermanito o la hermana, nos van a defraudar, nos van a desilusionar. Ellos van a cometer errores con nosotros. Pero muchas veces nosotros fallamos en ser misericordiosos con esos hermanos. Un ejemplo, voy a tomar al pastor Ayeser de ejemplo. El pastor Ayeser pasó por allí por el pasillo, ahorita no es que es verdad, esto no es verdad. Pero él pasó por allí y ni me saludó. Me pasó por el frente y entonces uno empieza a cavilar en el corazón, ¿no? ¿Y qué le pasará al pastor? Seguro que él piensa que yo le hice algo y está molesto conmigo, ni me mira, ni me saludó, ni me miró. ¿Qué le pasa a él si yo no le he hecho nada? Entonces empezamos ya a condenar al hermano, ¿no? Porque no me saludó. Pero si yo me pongo a pensar, ¿será que el pastor a veces uno está por alguna situación en la vida atribulado o algo, ¿no? Y uno va por ahí como que con la mente en otro lado y uno pasa y uno ni se da cuenta quién está alrededor. ¿Quién sabe si el pastor está pasando por eso? ¿Sí o no? Yo creo que casi todo el tiempo, ¿no? Porque pero yo me tengo que poner a pensar y tener misericordia de él y decir, no, ya a lo mejor él no quiso ofenderme, a lo mejor simplemente él está mal. Pues entonces mi responsabilidad es, ¿verdad? Ir donde pastor le dice, ¿cómo está? Está bien, todo bien. Bueno, no, o sea, quería saber cómo estabas y eso y eh, te vi un poco tenso. ¿No has desayunado? Eso era, pues está bien, chévere. O sea, tenemos que tener misericordia y si el pastor está pasando por una situación difícil o el hermano está pasando, ofrézcale su ayuda, ofrézcale oración, tengamos misericordia de esa persona. Quizás esa persona no quiso ofendernos a nosotros, pero nosotros lo tomamos como que esa persona me ofendió. No, hay que tener misericordia. Incluso hay que tener misericordia con aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de Dios. A veces nosotros, quizá sin darnos cuenta, o algunas veces intencionalmente, no sé, pero quizá somos bien selectivos en cuanto a quién le predicamos el Evangelio y a quién no. Like, si esta persona, yo sé que esta persona es súper pecadora, una persona demasiado impía ante mis ojos, ¿no? No, este tipo no se merece que yo le predique el Evangelio. Este tipo ni se merece la salvación. Bueno, la realidad es que ni yo tampoco me la merecía. Entonces somos bien selectivos en cuanto a quién le predicamos el Evangelio, porque ya tenemos un prejuicio. Nos guiamos del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dice, levántate, vete a la ciudad de Nínive, una ciudad malvada, una ciudad impía, una ciudad que delante de los ojos de Dios, Él le dice, vete allá, predícale antes de que yo lo destruya. Jonás no quiso, Jonás se fue para el otro lado. Yo creo que todos saben la historia, ¿no? Dios viene, manda un pescado grande y se lo traga, va y lo vomita allá, y Jonás va y predica, aún quizás con esa mente de que esta gente no se lo merece, pero ni modo. Dios me obligó, me escupió aquí y yo tengo que ir para allá. Él va y predica, Nínive se arrepiente. Después Jonás va bueno, para contar la historia un poco corta, Jonás va y se sienta, creo que es debajo de una planta, ¿no? De un arbusto para sombra. Dios viene y envía un gusanito que viene y mata la planta y él pega a quejarse por el sol y la cuestión. Y Dios le dice, ¿tú tienes misericordia de esta planta? De que yo cogí esta planta y la marchité. Y no tienes misericordia de aquella gente que necesitaban de mi perdón. Y Jonás le dice, pero es que si yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, yo sé que tú eres un Dios que te arrepiente de hacerle el mal a alguien si esa gente se arrepienten. Por eso yo no quiero ir para allá. Entonces Dios escogió tener misericordia con alguien, pero tú no. No, Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Tenemos que tener misericordia con otro. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Nuestro mejor ejemplo de misericordia fue el mismo Señor Jesucristo, especialmente con aquel que no lo conoce a Él. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, verso 34. Dice, al desembarcar,
Él vio, me encanta este verso. Él dice, al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Dice la Biblia que Jesús veía a la multitud así, quizás un grupo así grande como que está aquí. Y él veía como que perdido, como ovejas sin pastor, sin propósito, sin dirección. Jesús tuvo misericordia y compasión con la gente, los que se acercaban a él con un corazón humillado. Jesús tuvo problemas con los líderes religiosos. De hecho, los condenaba. A ellos sí los condenaba. ¿Por qué? Porque tenían un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Mientras que aquellos que venían humillados ante él, reconociendo quién es él y en fe, confiando en que él podía tener misericordia de ellos, él tuvo compasión de ellos y misericordia de ellos. Jesús no los despreciaba, sino que ejercía misericordia y gracia con ellos. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos mostrar misericordia con los demás. Esto incluye predicarles el evangelio. Usted no sabe qué está pasando a esa persona. Mi hermano, la gente, yo estoy seguro, pero la gente allá afuera pide a gritos que se le predique el evangelio, aunque no lo demuestren. El pecado trae placer. El pecado quizás por un momento pues trae satisfacción, gracias, satisfacción. Pero por dentro, deep down inside the heart, esa persona se siente culpable, se siente vacía, sucia, no sé, usted póngale la palabra. Pero como ellos están esclavizados a ese pecado, Jesús les dejaba saber que ellos eran pecadores y que eran culpables delante de Dios, pero también les dejaba saber que Dios es rico en gracia y misericordia, al punto de perdonar sus pecados y regalarles vida eterna. Ese mismo mensaje debemos nosotros llevarle a otros que no conocen de Cristo, si es que hemos experimentado las misericordias de Dios. Finalmente, ¿qué otro resultado se espera de todo esto? Bueno, se espera que yo glorifique a Dios y le dé gracias. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 21. Él dice, pues aunque no conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Reina Valera dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y yo sé que el contexto aquí es un poco diferente porque Pablo está hablando de que aunque conocían a Dios, no significa que tenían una relación con Él, sino que Dios a través de la creación mostró que Dios estaba ahí. Él dice que las evidencias son claras de que Dios está ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. O sea, Pablo está diciendo, aunque sabían que Dios estaba ahí, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Pero hermano, yo sé que aquí es donde el ser humano falla mucho. ¿Cuántas veces vemos que la gente vive sin glorificar a Dios, quizás por sus éxitos, por el tipo de persona que ellos llegan a ser, sino que se lo atribuyen a ellos mismos? Hay gente exitosa en este mundo, hay gente que tienen bendiciones de parte de Dios, pero se los atribuyen a ellos. Esto me lo gané yo, esto lo trabajé yo, esto no lo glorifican a Él como a Dios ni le dan gracias. Glorificar a Dios es honrarlo y agradecerle con mi vida, con mis palabras y con mis acciones, como explicábamos hace un momento. De hecho, el propósito de Dios en crear al hombre desde un principio fue para su gloria. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En Efesios 1:11-12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fuimos creados para glorificar a Dios. La gloria de Dios tiene varios aspectos. En el capítulo 5, Pablo nos da la esperanza de que vamos a estar en la gloria de Dios, ¿sí o no? Quizás él se está refiriendo
a la gloria física de Dios, ¿no? Y la Biblia, especialmente yo creo que el libro de Apocalipsis mucho describe cómo es la gloria de Dios física. Él es luz radiante, al punto de que yo en mi estado de pecado, yo no puedo estar en esa presencia porque yo caigo muerto rápido. Pero hay un aspecto de la gloria de Dios bien importante que debemos entender. Pongámonos de pie. Yo quiero que me acompañen en dos pasajes de la Escritura, últimos, que quiero leer y que puedan visualizarlo en su mente. Mientras lo leemos, quiero que se metan en la escena y que puedan, a ver si ustedes pueden agarrar lo que yo agarro en este pasaje. Éxodo capítulo 33, verso 18. Comenzando en el verso 18. Dice así, capítulo 33, verso 18. Dice, entonces Moisés dijo, aquí está Dios hablando con Moisés. Y en el verso 18 Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Capítulo 34. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte de Sinaí, y allí preséntate ante mí en la cumbre del monte. Y el que no suba, y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasen delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó de muy de mañana y subió al monte de Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Vayamos a Isaías capítulo 6. Capítulo 6, verso 1 dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey,
el Señor de los ejércitos. Miren el verso 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Isaías decía: se supone que yo muera, se supone, acabo de ver al Señor. Isaías acordaba lo que decía Moisés, lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés: nadie puede verme, nadie puede ver mi rostro en tu estado de pecado como está, nadie puede verme y vivir. A Isaías se le presenta esta visión donde él ve a Dios sentado en el trono en toda su gloria física. Isaías decía: hasta aquí llegué yo, aquí estoy chavado, se supone que yo muera porque yo soy pecador, le he visto al santo Dios y yo soy pecador. Pero en medio de esa visión, Dios le mostró su misericordia cuando quitó la iniquidad y el pecado de Isaías. La gloria de Dios se manifiesta mejor en su gracia y en su misericordia. Esa gloria se encuentra en su santo Hijo Jesucristo, aquel que por gracia y misericordia murió en una cruz para perdonar mis pecados y los tuyos. La pregunta que yo te hago es: ¿cómo vas a reaccionar tú a todo esto? ¿Vas a despreciar la misericordia de Dios en el Evangelio? ¿Vas a despreciar la gracia de Dios, acumulando ira para ti? ¿O vas a decirle al Señor: Señor, gracias por tu gracia y misericordia en la cruz? Gracias porque aún siendo yo tu enemigo, siendo culpable, tuviste misericordia de mí. Hoy quiero poner mi fe en ti, mi confianza, arrepintiéndome de mis pecados y clamando tu perdón. Mientras cantamos, yo quiero que mediten eso. Y si usted tiene que pasar aquí al frente y pedir por la misericordia de Dios en usted, por la gracia, pedir su perdón, la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para usted. No lo deje para mañana, porque como él mismo dijo ahí, el día del Señor no se sabe cuándo viene. Mañana puede ser muy tarde. De hecho, en un par de horas puede ser muy tarde. Algo puede pasar que usted no va a poder ser alcanzado por la misericordia y la gracia de Dios. Mientras cantamos, quiero que mediten eso y pase por acá. Estamos listos para orar por usted, para orar juntos, para que reciba la misericordia de Dios. ¿Quién soy yo? Gracias, Señor. Para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó.
Desafortunadamente, en la vida de los seres humanos, tristemente en la vida de las personas, especialmente cuando hemos sido enseñados erróneamente, pensamos que hay que ser malo para poder considerar el arrepentimiento. Y cuando yo veo la historia de Adán, que representa la raza humana, siempre me hice preguntas. ¿Qué fue tan malo lo que hizo Adán? Un simple fruto. No robó, no mató, no adulteró, no mintió. ¿Acaso sería Dios injusto por un simple fruto? Haya sido una banana, una manzana, una pera, una piña. ¿Fue tan malo haber tomado un fruto? ¿Fue tan malo como para desecharlo? No, nosotros pensamos aquí ser mentiroso, borracho, ladrón, sinvergüenza, o prostituta, o adúltero, o fornicario, o rebelde, o grosero, o agresivo, porque entonces si soy todo eso necesito salvación. Pero la pregunta es, ¿qué era Adán? Nada de esas cualificaciones lo podrían describir a él. Y ese es el error del ser humano, que creemos que hay que ser muy pecadores y muy malos para tener que arrepentirme. Por eso muchas personas no entienden lo que es la gracia y la misericordia. Todos los seres humanos, toda la raza humana, por cuanto todos pecamos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hay que tener el valor suficiente para decir: tengo una naturaleza pecaminosa, que a menos que Dios la cambie, puedo ser llamado hijo de Dios. Y yo no sé en tu mente cómo se concibe el saber de que a lo mejor tú te justificas diciendo: es que yo no soy tan malo, yo no he hecho nada malo, yo no he robado, yo no he mentido, yo no he adulterado, he sido un hombre, una mujer buena toda mi vida. ¿Comparado con quién? Si nos comparamos con Dios, todos estamos desechados. Entonces no te compares con los humanos. Si tú estás aquí hoy y no has sido lavado, comprado, redimido, cubierto tu pecado por la reconciliación a través de Jesucristo, Dios te sigue viendo como un pecador, el cual Él va a desechar si no te arrepientes. Ahora, entendiendo esto, pudieras cambiar esa naturaleza, pudieras permitirle a Dios y decirle: Señor, mi naturaleza pecaminosa la traigo a ti. Mi naturaleza, no sé cómo luchar con esta naturaleza, no sé cómo transformarla, no sé cómo cambiarla. Es mi naturaleza, de mí se esperan frutos malos, de injusticia. Pero si tú crees que puedes venir a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios y permitirle que Él cambie tu naturaleza, yo te invito a que vengas. Este puede ser el mejor día para ti, el comienzo de una nueva vida para ti, si lo realizas con fe. Ahora la pregunta es: ¿te atreves a venir y pedirle a Dios: cambia mi naturaleza? Si te atreves, te invito, antes de cerrar ya este culto, ven. No te vamos a preguntar nada, solamente tú, con un acto de fe. No creer, fe es acción. Fe es decir: voy a creer que Dios puede cambiar mi naturaleza y darme una naturaleza santa, una naturaleza diferente, una justicia diferente. ¿Te atreves a venir? Puedes seguir siendo religioso el resto de tu vida si quieres, y morir religioso y ser enviado al infierno eternamente, a menos que Dios cambie esa naturaleza. ¿Quisieras que Dios la cambiara? Yo no sé cómo va a ser tu vida a partir de ese cambio. Te puedo hablar de la mía, puedo pasar horas enteras hablando de la mía, pero yo no sé cómo va a ser esa tu vida. Pero la pregunta es: ¿te atreves a venir? Si tú sientes que Dios te está llamando,
Si tú sientes que Dios te está diciendo, ven, que yo quiero tener misericordia de ti. Yo no voy a tomar en cuenta tu pecado, yo no voy a tomar en cuenta tus faltas, yo no voy a tomar en cuenta todo lo malo que has hecho, yo no voy a tomar en cuenta. Puse a mi hijo a que pagara por tu precio, puse a mi hijo para que pagara por tu desobediencia, por tu pecado, pero solamente ven a recibir el amor que yo te ofrezco. ¿Vendrías para que tengas paz para con Dios? Para que seas reconciliado con Dios. Este es un llamado urgente para ti. ¿Te atreverías a venir? Quiero dar por sentado que ya todos los que estamos en este lugar, al no haber visto ninguna manifestación pública, damos por sentado que todos hemos entrado a la gracia de Dios. Pero si todavía tú estás allí diciendo, uy, qué pena haber pasado allá al frente, gracias al pastor Diego que se atrevió a decir eso, y no tienes esa naturaleza cambiada, puedes seguir viviendo como quieras vivir. Pero una cosa te puedo decir con todo mi cariño, con todo respeto: nunca vas a heredar el reino de Dios, porque tu incredulidad te llevó a la total condenación. No fue las cosas que haces, no han sido las cosas que has hecho, sino tu incredulidad la que te separa de Dios para siempre. Padre, te damos gracias porque damos por sentado que todos los que estamos en este lugar hemos recibido la gracia y la misericordia tuya, y hemos celebrado la resurrección de Jesucristo, y hemos reconocido que Él es nuestro libertador y nuestro salvador, y por eso estamos agradecidos, Dios. En esta hora, Señor, te pido que tu paz sea sobre nuestras vidas y sobre nuestras cabezas, y que tu nombre, que es santo, bendito para siempre, sea nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que en el día de la ira y en el día del juicio podamos ser hallados cubiertos por la gracia admirable, el perdón maravilloso y el precio pagado que Jesucristo hizo por nuestra salvación. Y damos gloria y honra a tu santo nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo traiga paz a tu vida y felicidad. Salúdense todos con beso santo. El Señor viene pronto. A todos los que nos visitan por primera vez, no se olviden, hay un pequeño refrigerio preparado para ustedes. Nos despedimos celebrando, cantando con alegría, y si las chicas están preparadas, si lo quieren hacer,